Hola, bienvenido a nuestra lectura número 10 de la lectura de la Biblia en un año. Hoy nos corresponde leer el libro de Josué. Regresamos a Josué, ahora vamos a leer los capítulos del 6 al 10. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con algunos pensamientos. Primeramente vemos el capítulo número 6, donde vamos a encontrar que Dios le da órdenes a Josué de que tienen que ir a tomar una ciudad que se llama Jericó. Y un poquito de geografía. Toda la tierra que Dios les ha prometido que les va a dar es grande para todo el pueblo, pero Jericó se encuentra como más o menos a la mitad y es una de las ciudades pues más grandes de ese tiempo. Y Dios le dice en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero ahora, ¿cómo van a atacar esta ciudad? Vas a leer y parece que no tiene nada que ver con guerra en un principio, y Dios les está dando órdenes de cosas que hacer que pueden parecer bastante ilógicas para nosotros, mas sin embargo, todas las instrucciones que Dios le da, mira lo que dice el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, exactamente todo lo que Dios le había dicho antes, dice, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. ¡Wow! Muchas veces Dios nos está dando instrucciones de hacer cosas que parecen tan ilógicas, pero para Dios tienen un sentido y más que todo nos quiere enseñar muchas veces la obediencia. Así que dice el versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y efectivamente fue así. Mas sin embargo le dice el 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente el Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Eso lo leímos en la lectura pasada de Josué, los primeros 5 versículos, donde vemos, ¿verdad?, a esta mujer, a una ramera o prostituta que ayudó al pueblo de Dios y recibió una promesa de que le iban a guardar la vida, y efectivamente dice que no perdonen nada y que no tomen nada. Dice, pero vosotros guardaros del anatema, ni toquéis cosa alguna, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. Parece increíble, pero por ejemplo lo que eran el ganado, las pertenencias, las cosas que pudieran haber ahí de valor, nada debían de tocar, nada debían de tomar, sino que todo lo debían destruir. Diríamos, qué desperdicio, ¿por qué no? El versículo 19, lo único que iban a salvar era esto, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Muchas veces en nuestra vida encontramos situaciones que tenemos que tomar decisiones que para otra persona te pueden decir, oye, pero qué desperdicio, pero mira, puedes utilizar esto, puedes hacer aquello, pero tú sabes que si tú comprometes tu integridad por salvar algo que aparentemente tiene valor, estás perdiendo lo más importante, una vez más, que es tu integridad. Y tu integridad es tu relación para con Dios, es tu honestidad para con las órdenes que Dios ha puesto a tu vida. Y desafortunadamente, con nosotros, con nuestros hijos, también somos iguales. Cuando le damos una orden a nuestros hijos y le decimos, por ejemplo, no metas el dedo en el enchufe de la luz porque te va a dar la corriente y te vas a quemar. Eso es lógico y saben por qué eso le estamos dando. Pero ¿qué tal cuando inclusive nosotros, nuestros padres en algún momento nos dijeron, te tienes que comer las espinacas? ¿Pero por qué? Si a mí no me gustan, ¿no? Porque yo lo digo, porque soy tu padre. Y en ese momento no entendimos la orden, pero crecemos y nos damos cuenta que todas esas cosas que teníamos que comernos, que no nos gustaban, eran para crecer fuertes, que no nos enfermásemos y por nuestra salud. Pero cuando éramos niños no los vimos. Y estamos viendo aquí a un pueblo que en este momento eran niños, venían recién comenzando a formarse como una nación independiente, se estaban dando a conocer que Dios estaba con ellos y Dios les estaba diciendo, no salves nada, no guardes nada, no te preocupes de nada, solamente el oro, la plata, el hierro y el bronce. Y pues bueno, efectivamente ellos obedecieron en su mayoría, y dice aquí entonces el versículo 27, que ya es el final, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué? Porque Josué entendió y oyó y hizo todo lo que Dios le había ordenado que él hiciera por su parte y obtuvieron la victoria. Simplemente con lo que tú vas a leer que hicieron, que no tiene nada que ver logísticamente en cuanto a guerra, Dios les entregó toda esta nación en sus manos y vencieron
conquistaron. Pero ahora vamos a comenzar el capítulo número 7 y vemos al principio que dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, me salta un poquito, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, una sola persona pecó y Dios se enojó con todo el pueblo. ¿Pero por qué si nadie hizo lo incorrecto? Solamente fue esta familia. Ese fue el principio del problema que ellos tuvieron. Porque después van a subir a atacar a otra ciudad, la ciudad de Ai, y la miran en poco, lo miran como si nada y dicen, ay, pues si haciendo esto vencimos una ciudad tan grande, la mayor ciudad fortificada que había, pues estos poquitos, solamente con 3,000 hombres los vamos a vencer. ¿Ya? Y efectivamente mandan 3,000 hombres y resulta que los vencen y no solo eso, sino que ahora 36 hombres pierden la vida. Porque Dios ya no estaba con ellos, ya no estaba la bendición de Dios en sus vidas. Y qué triste, porque ciertamente la vida humana vale mucho más que cualquier cosa que este hombre tomó de ese anatema para sí mismo. Robó básicamente, ¿no? Tomó algo, ahorita vamos a ver eso. Y así que Josué en el versículo 7 dice, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, o sea, los enemigos? Porque ahora él se ve que está siendo derrotado, que está siendo vencido. Mas, sin embargo, Jehová le dice a Josué en el versículo 10, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Dios les había mandado que no tocaran nada, que no ni siquiera lo miraran, ¿verdad? O más bien dicho, les dice que no toquéis ni toméis, ni tocarlo, mucho menos tomarlo y llevárselo consigo. Pero habían tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando la codicia y la tentación entran en el hombre, nos puede llevar a hacer cosas que van a afectar no solamente a la persona que lo hace, sino cuántas veces a toda la familia, a toda una comunidad, o a una compañía, porque a veces cuando en una compañía alguien roba, después eso es un problema para toda la compañía, ¿no es cierto? Cuando en una iglesia hay un mal miembro, una mala persona, después ya no se habla nada más de la persona, sino dicen en esa iglesia. Y así sucesivamente. En cada cosa que se hace no nos damos cuenta que estamos pasando a afectar a los demás, a terceros. ¿Ya? Y vemos a este hombre que tomó algo, ¿verdad? Y ahora por esto, le dice en el versículo 12, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Después no podemos enfrentar, porque una persona, por ejemplo, que ya es acusada de mentira, después le pueden creer, ya no pueden enfrentar a sus enemigos y creerles. ¿Ya? O si robó, después no puede ir a ningún lado, a una casa, porque todo el mundo se está cuidando, me van a robar, mira, ya no crea, cuidadito con las manos de esta persona. Y así en lo que tú lo quieras ver en la vida, ¿verdad? Después no podemos enfrentar a nuestros enemigos porque tenemos de qué nos acusen. Y ciertamente eso nos trae una derrota en la vida, una derrota espiritual, una derrota familiar, y en fin, se pueden ir sumando. Mas, sin embargo, hay una respuesta de Dios, hay una búsqueda de solución. Así que la primera parte vimos obediencia dio en victoria, pero ahora vemos que la desobediencia trae la derrota. Entonces dice el versículo 13, levántate y santifica al pueblo y dile, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y los que tenían que hacer, pues efectivamente eso, la orden de Dios era que se tenían que purificar, santificar, cada uno, ¿verdad? De la manera en que para ellos fuera en aquel momento. Y efectivamente empieza Dios a hablar y te vas a dar cuenta por la lectura que Dios descubre quién es la persona que había desobedecido. Así que dice el versículo 20, y Acán respondió a Josué. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, un manto, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuánto pudo haber valido aquello? No sé, ¿cuántos?
miles de dólares tal vez, o miles de pesos, según donde tú vivas, ¿no? Ciertamente una buena cantidad. Pero ¿valía eso tanto como para que 36 personas muriesen, perdiesen la vida por la codicia de una sola persona? ¿Te das cuenta cuántas veces afectamos a los demás? Pero nosotros ahora podemos darnos cuenta aquí, en que tenía la persona que confesar lo que había hecho. Tenía que venir esa parte donde el culpable tiene que salir a la luz. Y le dice en el versículo 25, Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No estoy diciendo que eso se haga con una persona, entendemos que esas eran otros tiempos, otras culturas, otras leyes que regían la nación, la tierra, ¿ya? No habían las leyes que conocemos hoy día, pero definitivamente había una consecuencia. Hoy en día, una persona que roba, por ejemplo, se merece la cárcel y no hay vuelta que dar, ¿no? Tienen que pagar su culpa. Pero también está la restitución, ¿ya? Para ellos, como israelitas, ellos habían pasado ahora por el dolor, repito, perder a 33 personas, entonces esta persona pagaba su culpa con la muerte, les costaba la vida misma. Y pues bueno, eso nos lleva ahora al capítulo número 8, donde vemos ahora que Jehová le dice a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. No eran los 3,000 que le había enviado. Ahora, él olvidó consultar a Dios anteriormente, ¿verdad? Olvidó pedirle a Dios cómo debían hacerlo. Tal vez a Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? No vayas porque hay pecado, primero limpia y luego suban. Hubieran salvado la vida y la vergüenza de la derrota también, ¿no? Pero aquí Dios está dándole el consejo. Entonces ya no es nada más con unos poquitos, sino con toda la gente, vayan y suban. Y esta vez es diferente, porque después de que ellos cumplieron lo que era la ley de Dios en aquel tiempo, ¿verdad? Dar muerte al pecador en este caso, le dice, y harás de Ai a su rey como hiciste con Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. En el versículo 2 del capítulo 8. Ahora sí van a tomar de lo que existe, las bestias y de los despojos para sí mismos. Así que ahora no solamente hay restauración, sino que ahora también hay un premio a su obediencia, hay un premio a haber limpiado al pueblo de Dios. Y una vez alguien me dijo esto que no voy a olvidar porque es tan importante poder ver esto, es que si tú dejas una canasta llena de frutas, no sé, llamémosle manzanas, y una manzana se empieza a podrir, o una manzana ya venía semipodrida y la pones con las manzanas buenas, ¿qué va a pasar con el resto? Típicamente, aunque las otras sean muchas, no van a hacer que la manzana mala se componga o se mejore, sino que al revés, esa manzana mala va a empezar a podrir a todas las demás que tienes en esa canasta. Y así es como pasa con las personas con el pecado, que muchas veces no es que les vas a dar muerte física, pero es que hay que apartarlas. Tú tienes que apartarte de ellas muchas veces o apartarlas de tu grupo familiar, de tu trabajo, de tus situaciones de vida, de con quienes te juntas o te congregas, para que no se eche a perder el resto. Y vemos que sí lo hicieron y ahora ellos entonces tuvieron victoria al final de cuentas, ¿ya? Y en el capítulo 8 podemos ver entonces que ellos vencieron a los de Ai. Entonces con esto ellos lograron establecer una vez más la fama de que Dios estaba con ellos, de que había un Dios que los estaba protegiendo y cuidando. Y en el versículo 34 leemos que dice, después de esto, Josué, está hablando de Josué, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Somos personas que nos llamamos cristianas y yo me pregunto cuántas veces nosotros también leemos esto que es la palabra de Dios y no solamente de manera personal para nosotros, sino que nos preocupamos
de que nuestros hijos y las personas que moran bajo nuestro techo, los extranjeros, tal vez compartes vivienda o tienes bajo tu techo a familiares, familia extendida, y te preocupas de que lean la palabra de Dios, sus bendiciones y también sus maldiciones. Las cosas buenas como las cosas que Dios dice que no son tan buenas para nuestra vida, y que todos lo sepan y estén conscientes de qué es lo que Dios espera de ti y de tu hogar. Muy importante, que me pareció esa parte compartirla contigo, porque efectivamente somos responsables de lo que sucede, como lo fue Josué, por el pueblo. Imagínate, era un pueblo completo, nación completa básicamente. Y bueno, eso nos lleva al capítulo 9, donde vemos ahora un pueblo, una nación, que eran los de Gabaón. Y ellos, a través de mentira y a través de astucia, dice aquí en el versículo 3, más los moradores de Gabaón, el 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, en fin. Llegamos al versículo 6, que dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Muchas veces nuestros enemigos van a fingirse lo que no son, van a pretender ser algo que no son, con tal de buscar alianza y bendición, para no ser destruidos cuando Dios te está a ti bendiciendo y saben que ellos corren el peligro de perder en este caso era su tierra, pero su bendición, su puesto, sus regalías, su señoría, lo que sea. Y quieren venir y hacer alianza contigo a través de mentiras y engaños, ¿no? Y te presentan una cara falsa, hipocresía tal vez, como en este caso, ¿no? Astucia. Pero, ¿qué hubiera pasado si ellos van y consultan con Dios? Si Josué hubiese ido y consultado con Dios, Dios probablemente le hubiera dado a entender que no era correcto. Mas, sin embargo, no lo hicieron. Así que, dice el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, miraron, y no, pues esto está bien viejo, esto no sirve, seguramente vienen viajando mucho tiempo, dice, y no consultaron a Jehová. El 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Qué pena tan grande para ellos después darse cuenta que habían sido engañados, porque se dieron cuenta, ¿no? Obvio. ¿Y todo por qué? Porque no consultaron. ¿Y cuántas veces, verdad, lo vemos en nuestros hijos? Y tal vez yo lo hice en algún momento como joven también, que muchas veces creemos que, ay, no, si esto yo lo puedo solucionar, yo puedo tomar una decisión. No me digas nada, mamá, papá, porque yo sé. Y a veces así también nos conducimos en la vida para con Dios y no pedimos el consejo de Dios, no vamos a la palabra de Dios, o no vamos a, no sé, a nuestros líderes dentro de la iglesia, o no consultamos con un profesional si se trata de temas de trabajo, por ejemplo, laborales. Y creemos que nosotros podemos tomar decisiones con nuestro poco entendimiento y poco conocimiento de las cosas. Y en esta vida ciertamente hay que ver e ir primeramente con Dios en oración, con el que sabe todo, pero también muchas veces nos toca ir con aquellos que tienen más conocimiento, más experiencia, o que son profesionales en algún tema o en algún ramo, para poder tomar una decisión sabia, una decisión informada. Y qué tristeza ahora, porque después de que se dieron cuenta de lo que pasó, dice el final del versículo 18, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mira, los engañaron, mira, hicieron alianza con estos y ahora estamos en esta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos ese cuidado también para no caer en el engaño y la astucia de personas que pueden fingirse lo que no son, ¿ya? Bueno, ese sería como mi pensamiento de enseñanza que recibí del capítulo número 9. Y ya para terminar, el capítulo número 10 de Josué nos habla de la batalla que empiezan a tener ahora con el rey de Jerusalén. Ya él oyó que Josué había tomado a Ai, y dice el versículo 2, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. Y se dio cuenta que esta gran ciudad de Gabaón no había tenido la valentía de luchar contra los israelitas, sino que habían
hecho alianza con ellos y ahora eran básicamente sus esclavos, ¿no? Entonces, este rey, bueno, en la historia vas a leer que se reúne con otros reyes, con otros reinos y pueblos alrededores y vienen y le hacen la batalla a Gabaón y dicen, por haber sido unos traicioneros, haberse aliado sometido voluntariamente bajo los israelitas, ahora los vamos a atacar. Entonces, pues lógico, ahora los gabaonitas le piden ayuda a Josué y que los proteja. Y Josué esta vez ya no comete el mismo error, sino que ahora sí consulta con Dios. Esa es una gran lección para mi vida. Qué importante poder ir y consultar cuando veo algo que pasa y que sucede y se me pide la ayuda, o se me pide el consejo, o se me pide una opinión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir aquí, no? Y vemos la respuesta de Dios en el versículo 8 del capítulo 10. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Qué precioso es poder confiar plenamente en Dios para cuando tenemos una situación por delante y que podamos escuchar delante de Dios, no tengas miedo, enfrenta esto, enfrenta esta situación, enfrenta a esta persona, enfrenta esta lucha que llevas, ¿no? ¿Por qué te los he entregado en tus manos y ninguno de ellos va a prevalecer delante de ti? Qué preciosa promesa para nuestras vidas en este día, que no importa las situaciones, si Dios es conmigo, no hay nadie que me pueda hacer frente, ni que pueda prevalecer. Y bien, vemos que empieza la lucha y todo, vas a leer ahí que están en pleno batalla, pero Josué tiene que exterminarlos, ¿verdad? A todos, y ve que el día ya se está yendo, empieza a caer la tarde, y una historia que a mí me parece increíble, casi, si no es porque lo leo en la palabra de Dios, y por ahí escuché una vez a alguien, si ustedes pueden verificarme y me pasan la información, que se hicieron estudios científicos y bla, 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 y que supuestamente ya se descubrió que efectivamente, tomando en cuenta la astronomía, se encuentra como que hacen los cálculos de los años de la Tierra en base a la posición solar y las estrellas y todo eso, y que efectivamente pareciera como que le falta un día para coordinar los calendarios de la Tierra y del universo, ¿no? Porque dice aquí que no está escrito en el libro de Hazer, versículo 13, perdón, casi al final. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Un milagro de tal magnitud que hizo Dios ante la petición de un hombre que había obedecido, que había hecho caso y que Dios le había dicho que iba a estar con él. Y que se detuviera el sol por un día. Básicamente no oscurecía, no caía la noche, hasta que los hubieron derribado, los hubieron completamente destruido y obtenido la victoria, ¿ya? Y bueno, cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos con situaciones que parece que ya no tienen solución, pero si nosotros confiamos y pedimos a Dios y buscamos el favor de Dios, Él puede hacer esos milagros que para la gente son imposibles, cosas que puede parecer como de dónde va a venir mi respuesta, de dónde va a venir solución, cómo voy a hacerlo, ya se me vence el plazo, llega el tiempo pero Dios en ese momento puede responderte a ti si tú oras con fe. Y bien, voy a saltarme de ahí al versículo 25 que dice, y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amén. Vemos entonces que todo el pueblo regresó sano y salvo a Josué con victoria y en fin, hubieron ganancias para el pueblo de Dios porque le llevaron a Josué a los reyes para poner un ejemplo, fueron muertos, ¿verdad? En fin, pero ¿qué dice Dios para su pueblo? ¿Ya? Dice el versículo 26, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche.
Así Dios muchas veces va a ser por medio de nosotros y va a poner evidencia. Eso era evidencia de una victoria. Dios va a poner evidencias de la victoria en tu vida, de tus ganancias, de tu prosperidad, tanto espiritual como emocional, como psicológica, de inteligencia. Y te va a dejar Dios en evidencia delante de tus propios enemigos o los va a avergonzar delante de tus ojos, simplemente que no temas ni te atemorices, ¿ya? Y que seas fuerte y valiente. La fortaleza debe de estar en nosotros, la valentía debe estar en nosotros para no acobardarnos delante del enemigo, sino que más bien ahora pelear esta buena batalla de la fe, dice en una parte de la Biblia, ¿verdad? Tenemos nosotros esa orden de parte de Dios. Y dice ya para terminar los últimos dos versículos, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Regresaron donde básicamente habían salido después de haber hecho esta gran batalla y tener esta gran victoria. ¿Por qué? Jehová, el Dios de Israel, peleaba por ellos. Así que nosotros también podemos confiar en que no estamos solos. Tenemos un Dios que está peleando por nosotros, y que la lectura que estamos haciendo en la Biblia nos permita ir conociendo más de este Dios. Que el Espíritu Santo te vaya revelando la palabra. Tal vez para ti el mensaje vaya más allá que lo que yo puedo compartir contigo, de lo que tú leas, qué cosas el Espíritu de Dios te puede entregar a ti. Ya, por ahora, ya para despedirnos, te voy a dejar con una pregunta. Y se me apagó la computadora, así es que dame un minuto. Ya, y te dejo la invitación como siempre. Si te gustaría recibir la guía, conseguir la guía que yo estoy llevando de esta lectura, por favor déjame saber y te dejo el enlace. Así que la pregunta es, ¿cómo entonces es que se ganan las batallas espirituales? Vamos a meditar en esta pregunta durante el día de hoy en base a la lectura que vimos, ya que fueron básicamente batallas ganadas y perdidas de las que aprendimos hoy día. Bien, espero te haya servido, que estés bien, Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.